Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Y la palabra se llama presta atención a la escritura en la pared. Y yo quisiera sin mucho preámbulo, sin anestesia como digo, ir a Daniel 5, del versículo 5 al versículo 7. Daniel 5, del versículo 5 al versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciera venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este día. Señor, gracias porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú nos guardas, Señor, porque tú nos enseñas, nos das señales, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú hablando, Señor, en este momento. Toma tú el control de todas las circunstancias, Padre. Toma el control de mi mente, de mi voz, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tu palabra, Señor, sea la que se diga en este lugar, Señor. Bendice, Señor, a todos los que estamos en este lugar, Señor, y que esa palabra, Padre, no regrese vacía, Señor, sino que se sea sembrada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Daniel, el libro de Daniel, la verdad que es un libro poderoso, un libro lleno de enseñanzas, es un libro en algunas partes difícil de entender, pero el versículo 5 habla de algo muy interesante, porque en Babilonia había un rey que se llamaba Belsasar, y dice que ese rey mandó a llamar a todos sus príncipes, a 1000 príncipes, para hacer una fiesta, ¿no? Un gran banquete. Y en ese banquete degustar vino, me imagino que había música, que se comía, que estaban invitadas todas las esposas, concubinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y este hombre en aquel tiempo no se le ocurre nada mejor que mandar a traer los vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén fue sitiado, fue saqueado el templo y llevaron a cautividad a muchos hijos del Señor, entre ellos Daniel, a Babilonia. Babilonia en aquel momento era un gran imperio. De hecho, sigue siendo una de las maravillas del mundo los jardines colgantes de Babilonia que construyó Nabucodonosor en su momento. Se dice que la muralla que sitiaba, que rodeaba la ciudad, era algo increíble, tenía como 30 metros de altura, era muy ancha, tenía una zanja muy profunda. O sea, era algo impenetrable, ¿no? Este hombre estaba perfectamente seguro, este rey, que aunque se dice que era el rey, y la Biblia lo llama como el rey, era como un gobernador, porque su padre, Nabónido, era el verdadero rey que se casó con la esposa de la hija, se casó con la hija de Nabucodonosor. Y el hijo mayor era este Belsasar, ¿no? Y era el que estaba gobernando. Por eso en la escritura, si ponemos otra vez la escritura, al final dice, y será el tercer señor
en el reino, porque el primero era su padre, era el que estaba gobernando, y el tercero es el que le interpretara la escritura, ¿no? Y es interesante porque en el momento que él hace ese banquete, esa fiesta para degustar vino, la ciudad estaba sitiada, estaba rodeada por lo que eran los medos y los persas, ¿no? Claro, aquellos estaban viendo cómo entraban a apoderarse de Babilonia, ¿no? Y este hombre estaba tan confiado, era tan arrogante, era tan soberbio, que hace esa fiesta, ¿no? Y manda a traer a todos, una fiesta muy fastuosa, ¿no? Y entonces, en medio de la fiesta, imagínense el Palacio Real, un lugar para 1000 príncipes, más sus acompañantes, más los sirvientes. Imagínense lo grande que era aquel sitio. Y se dice que en el encalado de la pared, al lado del candelero, o sea, al lado de algunas antorchas, algunas fuegos que iluminaban el lugar, una mano escribe, ¿no? El hombre evidentemente se asusta de una forma, se aterroriza, gracias, se aterroriza con la situación y entonces dice, bueno, como era 4 palabras escritas que no la entendía él dice, bueno, llámeme a los sabios, llámeme a los magos, llámeme a los caldeos, a los adivinos, para que me interpreten lo que dice ahí, y el que lo interprete yo le voy a dar todo eso, le daré el tercer reino, lo pondré como un gran gobernante dentro de la ciudad, ¿no? Llegan los adivinos y los adivinos no logran interpretar, ¿no? Se dice que esas palabras estaban escritas en arameo, pero no era solamente las palabras, sino el significado, la interpretación que realmente esas palabras le estaban diciendo a Belsasar, ¿no? Y en eso sale, todo esto lo relata el capítulo 5, lo estoy resumiendo para que no sea tan latoso, ¿no? Pero entonces la reina, que era muy posiblemente no era su esposa, sino era la esposa de su padre, llega y le dice, recuérdate que en el reino de Babilonia hay un hombre que Dios está con él, y en la época de tu padre Nabucodonosor le interpretó sueños, y era una persona que puede interpretarte esto, ¿no? Y entonces este Belsasar lo llama a Daniel, y Daniel llega allí, ve lo que está escrito en la pared, y lo primero que le dice a este hombre, le recuerda la historia de su abuelo, de Nabucodonosor, y le dice que Nabucodonosor llegó un momento donde fue muy soberbio, y el Señor sencillamente lo puso durante 7 años, lo convirtió prácticamente en un animal, porque vivía en el monte, comía hierba, no se guarecía en ningún sitio. Dice que el rocío le caía sobre sus lomos, ¿no? Hasta que el mismo Nabucodonosor reconoció el nombre del Señor y entonces lo volvió a colocar, ¿no? Y le dice Daniel a Belsasar, además, tú has ofendido a mi Dios, porque has traído los vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén para beber vino con tus príncipes, y no solo eso, sino adorar a dioses de piedra, de madera, de oro que ellos tenían, dioses ajenos a idolatraran con esos brindis, ¿no? Y entonces Daniel le dice, yo no quiero nada de lo que tú le vas a dar al que te lo interprete, porque Daniel era así, era una persona totalmente íntegra. Aquí siempre cuando hablamos de Daniel, yo siempre me imaginaba aquel joven, ¿no? De 17, 16 o no sé cuántos años, que hizo no aceptó la comida del rey, ¿no? Cuando llegó a Babilonia con sus otros 3 amigos, ¿no?
Pero en este momento habían pasado muchos años y Daniel no era aquel chiquillo, no era aquel joven de 17 años. Daniel ahí ya tenía más de 80 años de vida, ¿no? De edad. Y entonces Daniel le interpreta la Escritura. Y escuchen bien lo que dice la Escritura en Daniel 5, del versículo 25 al 28. Daniel 5, del 25 al 28, y dice: y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez o Upharsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Con esta señal que estaba escrita en la pared, lo que le estaba diciendo el señor a Belsasar, primero estaba juzgando al pueblo, a Babilonia como tal, y esa misma noche los medos y persas que estaban rodeando la ciudad la tomaron. Y ahí se acabó el imperio, esa noche se acabó el imperio de Babilonia. Comenzó el imperio medo-persa, o creció el imperio medo-persa. Y además, cuando le dijo Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Todos realmente seremos pesados, porque el Señor dice que nos va a pesar. Y en ese momento le estaba diciendo a Belsasar que había pesado y no llegó al peso, no cumplió. Con lo que hizo, ofendió gravemente al Señor, y esa noche Belsasar murió, por supuesto, ¿no? Y yo reflexionaba sobre esta parte de la escritura en la pared, ¿no? Y la verdad que si uno analiza, muchas veces en la Biblia nos dice que el Señor después, o antes mejor dicho, de un castigo, Él avisa, Él da señales, y Él nos muestra señales, ¿no? Y realmente bien sea las señales por un profeta, bien sea por sueño, bien sea de muchas maneras, ¿no? Y en Proverbios 27:12 dice, Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces yo me preguntaba por qué muchas veces nosotros estamos rodeados de señales, estamos viendo señales, pero no hacemos caso a las señales, ¿no? Muchas son señales realmente de Dios, ¿no? Señales que Dios nos pone, ¿no? Y la verdad que llegaba a la conclusión que las señales, cuando no le hacemos caso a las señales, pueden ser por dos razones. Una por ignorancia y otra porque pensamos que esa señal no es para nosotros. Eso no me va a pasar a mí, eso no, la pasamos por alto, ¿no? Cuando no es ignorancia, ¿no? Evidentemente, cuando el Señor nos habla o el Señor pone señales, bien sea señales en los cielos, por decirlo señales globales como señales personales, el que no conoce al Señor, el que no conoce las Escrituras, es normal que por ignorancia no le haga caso. Pero el que conoce la palabra, cuando vemos las señales de Dios, tenemos que ponernos prestos a hacerle caso, ¿ok? Y qué señales vemos, ¿no? ¿Qué señales están allí y que vemos que nuestra vida, que nuestra generación, nos estamos acercando a un punto donde están sucediendo cosas que realmente no habían sucedido nunca desde la creación del mundo, ¿no? Señales en la sociedad,
donde vemos cada vez que la sociedad está más corrompida, es más violenta, hay falta de comunicación, cada vez hay menos tolerancia, menos amor. Señales en las relaciones políticas de forma internacional. Vemos como hoy en día hay una cantidad de conflictos desde el punto de vista político tan grave y que los vemos casi que normal. Estamos como ya insensibilizados, estamos ya como vacunados contra todo este tipo de noticias, ¿no? O sea, se está librando una segunda guerra fría entre Estados Unidos y Rusia por debajo de cuerda. Estados Unidos está en conflicto económico muy serio con China, que nos afecta a todos. Estados Unidos está en conflicto con Irán y con Siria. Sigue el conflicto, por supuesto, de Israel. Y hay una cantidad de situaciones. Aparte de eso, tenemos señales en la naturaleza. Vemos como todos los días, y yo no sé si ya cada hora, se extingue una especie en el mundo. Eso es tremendo. Año a año van desapareciendo miles de especies de animales, de plantas, que ya no las volveremos a ver. Por otro lado, vemos como el pulmón del mundo se está devastando con incendios que son incontrolados, que no se les pone, por intereses económicos, no se les pone freno. Vemos como el clima ha cambiado. Antes decían, bueno, es que ha llovido como nunca había llovido en los últimos 10 años, pero ahora se dice, ha llovido como desde hace 150 años o más, y hace 150 años o más no se llevaban las estadísticas tan rigurosas como se llevan hoy en día, con lo cual muchas de las cosas desde el punto de vista del clima que están sucediendo ahora son cosas que no han ocurrido nunca. En los últimos 120 años la temperatura del planeta ha subido de una forma tremenda, más de 3 grados. Se están descongelando los polos, se está cambiando todas las relaciones de mareas, del clima. Ya cuando tenía que hacer calor hace frío, cuando tenía que hacer frío hace calor, cuando tenía que llover no llueve, hay sequías tremendas, y cuando debería haber un verano sin lluvia, pues hay inundaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, trabajaba agricultura, yo le preguntaba mucho a los señores mayores, a los viejitos. En Venezuela existía muchas creencias y había unas que eran las cabañuelas, los primeros 12 días del año, qué días llovía, qué días no llovía. Y yo siempre, como sembraba, le preguntaba a la gente mayor, a los viejitos que estaban allí, y me sentaba con ellos a preguntarle. Aquellos me decían, ¿no? Va a llover en este mes, no va a llover en este mes. Y paradójicamente, en la mayoría de los casos acertaban, ¿no? Y yo hoy en día cuesta mucho el poder acertar. Tenemos noticieros de clima que son bastante certeros, pero certeros a muy corto plazo, pero no certeros a mediano plazo y mucho menos a largo plazo, ¿no? También vemos cómo hay señales a nivel físico de enfermedades, cómo hay una cantidad de enfermedades que se están creciendo de una forma alarmante. Vemos la diabetes cómo está creciendo, enfermedades físicas, pero también enfermedades mentales. Vemos la diabetes, el Alzheimer, la cantidad de enfermedades raras, la cantidad de alergias, que quizás algunos dicen, no, es que antes esas enfermedades raras la gente se moría y no sabía qué eran, pero todo está relacionado y todas esas son señales de que las cosas no están bien, y lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo esta generación es los últimos tiempos, hermano. También vemos enfermedades mentales, como
están en cifras récord lo que son los suicidios, lo que son los trastornos depresivos, la gente que que está en depresión, el estrés ya prácticamente es una forma de vivir. Por otro lado, vemos como, aparte de que hay muchos países ricos, hay mucha hambre, hay muchos países que cada vez se muere más gente de hambre, hay más desigualdad, señales de desigualdad. En los últimos 10 años pasamos una crisis tremenda de forma global y en España nos sacudió muy fuerte. Y las conclusiones de esa crisis es que los más ricos hoy en día son más ricos que antes de la crisis. ¿Ok? Y hay más desigualdad, ha crecido la desigualdad. Señales de lo que nosotros consumimos, nos damos cuenta que todo lo que hace 50 años estábamos botando plástico, ahora esos plásticos se degradaron y pasaron al mar y el plancton lo tomó, después el plancton lo comió los peces y después los peces nos lo comemos nosotros y ahora esos microplásticos los tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Son señales de que estamos en una situación límite, ¿no? A nivel familiar, vemos como las familias cada vez están más endeudadas, cada vez más fácil llega a conseguir un crédito y más difícil llegar a fin de mes. Y en el caso particular, porque quizás usted me dice, bueno, pues esas son cosas de forma global que afectan a todo, y en el caso de España estamos viviendo una situación muy, muy complicada desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, ¿no? Estamos, si se han dado cuenta, vamos a las cuartas elecciones en muy poquito tiempo, elecciones generales, y sin un panorama claro de lo que viene, ¿no? Porque por las estadísticas, por las encuestas, se ve que ninguna de las fuerzas va a tener mayoría y tendrán que venir esos pactos que al final llaman gobierno progresista, ¿no? Yo realmente no entiendo dónde viene el progreso, ¿no? Pero lo cierto es que España no está bien y no hay que ser un profeta para saber que estamos a las puertas de una nueva crisis económica. No hay que ser ningún profeta, o sea, sencillamente este país, si no crece al 3% del PIB todos los años, destruye empleo. Y ya este año se decía que iba a crecer al 2.4 y esta semana el Banco Central dijo al 2. Entonces son señales claras que estamos teniendo, ¿no? En una situación donde España en los últimos años, con una cantidad de leyes abominables, han ofendido realmente al Señor. Y hay otras que están allí archivadas, que tenemos que seguir orando por ellas, porque sencillamente son tremendas lo que quieren aprobar en contra del Señor. Y si uno ve todos los políticos que quieren gobernarnos, y es un poco una fija, no vemos a ninguno realmente que sea bueno, ninguno que uno diga hay un justo allí, ¿no? Y vemos la situación mundial y no es nada diferente, porque vemos Estados Unidos con un señor bastante anárquico, con unos bandazos y unas historias, Bolsonaro por otro lado, está Maduro por otro lado, lo que está sucediendo en Argentina, y de este lado vemos cómo se ha estado resquebrajando la política en Italia, en Alemania, sin tener que hablar de lo que está pasando en el Reino Unido, ¿no? Entonces son señales, hermanos, son señales que estamos teniendo y que nosotros no podemos estar ajenos a las señales. Y la verdad que yo no voy a hablar de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis es un libro tremendo y ni yo me siento capaz para poder dilucidarlo, ni tampoco pienso que nadie está abierto
con todo el conocimiento para poder descifrarlo a cabalidad, ¿no? Pareciera que nosotros todo esto no son señales que estamos teniendo, que están en esa pared y que igual no la estamos viendo, ¿no? Y pareciera que vivimos en un mundo paralelo al mundo en el que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? En Daniel 12, del 8 al 10, dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y eso es una de las cosas que yo me refería, ¿no? Hay muchas cosas que no las vamos a poder entender en la Biblia de los últimos tiempos, de las señales, pero lo que sí podemos entender, que tenemos que caminar en integridad y saber que cada vez que hay esas señales, tenemos que estar presentes y buscar la manera de buscar cada vez más al Señor. Amén. Porque definitivamente, ¿cuál es la diferencia de antes? Que se sabía todo. O sea, te fijas los magos de Oriente que vieron la estrella, ¿no? Esa gente miraba al cielo constantemente, estaba viendo las señales constantemente y se dieron cuenta rápidamente que había una conjunción de países, habían estrellas ahí y había algo que no era normal, que no era natural. Y veían el cielo, veían eso y cumplieron en función a esas señales, ¿no? Hoy en día nosotros no miramos al cielo, realmente estamos mirando siempre una pantalla, ¿no? Estamos siempre con la cabeza agacha, cada vez más horas con la cabeza agacha, sin mirar lo que tenemos que realmente ver, que tenemos que ver a esa pared, que tenemos que ver al cielo, que tenemos que ver a Dios. Amén. Y a mí me gusta esa campaña de una de las cadenas de televisión que dice: levanta la cabeza. Y nosotros tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que levantar la cabeza y ver qué señales globales, pero también señales personales que Dios nos está poniendo todos los días. Son pequeñas señales que están allí, porque el Señor nos habla de diferentes maneras. El Señor nos habla por diferentes señales, nos habla por la palabra. Cuando muchas veces leemos, escudriñamos y comenzamos a entender, y el Señor nos revela cositas. El Señor nos revela, igual en las predicaciones, cuando alguien se para aquí y da una predicación, tome nota, hermano, tome nota, porque muchas veces uno después, bien sea en la morada, bien sea en casa, comienza a reflexionar y alguna palabra que alguien dijo aquí, usted la entienda de otra manera y le refleja un sentir diferente. Cuando estamos en ayuno y oración, el Espíritu Santo es es esa vocecita que, si no se ha enterado, está allí, que muchas veces estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, y esa voz que dice: por ahí no es, ese no es el camino, te estás equivocando. Yo escucho esa voz, yo escucho esa voz, pero ¿cuántas veces no le hacemos caso a esa voz? Y yo sé que es la voz del Espíritu Santo, yo sé que es el Señor que me está diciendo. Y está esa escritura en la pared, y no estamos interpretando esa escritura en la pared. Muchas veces el Señor nos habla por medio de otras personas, y eso quizás a veces nos cuesta aceptarlo, pero es cierto. A veces una persona se te acerca y te dice: oye, estuve orando y me vino tu don y pienso esto y esto, ¿no? Y el Señor obra de esa manera, el Señor habla de esa manera. Nos habla también con las circunstancias, ¿no? Esas cosas que a veces nos suceden y no pensamos que es por nuestra fuerza, y
y ejercemos toda nuestra fuerza, ejercemos toda nuestra autoridad, nuestro poder, y vemos que no se abre esa puerta y seguimos dándonos golpes contra esa puerta, y son las circunstancias, porque el Señor igual no quiere que abras esa puerta. El Señor te ha cerrado a cal y cantos, y hay que buscar al Señor, pedirle que nos revele realmente cuál es su verdadera respuesta. A veces por sueños, el Señor a veces nos habla por sueños, y yo realmente, a mí no soy un privilegiado que me hable así, pero primero porque casi nunca me acuerdo de lo que sueño, pero yo sí sé y me consta que hay muchas personas que a veces te cuentan un sueño y quizás para la persona no tiene ningún significado, pero para uno sí. Otras veces el Señor habla con el silencio. El silencio es otra forma de comunicación. Cuando buscamos al Señor y le pedimos, le exigimos, le imploramos una respuesta y no conseguimos respuesta, pero el Señor calla, porque Él quiere que tú entiendas el silencio. Y evidentemente a algunos otros privilegiados le habla de forma audible, ¿no? Y eso también es otra realidad. Pero realmente tenemos que a diario estar presentes en esas señales, en esa cercanía de qué te está diciendo el Señor. Quizás en algunas oportunidades nosotros pensamos que lo estamos haciendo todo perfecto. Es que yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy yendo a la morada, pero hay algo que realmente el Señor te está poniendo las señales y están allí y no le estamos haciendo caso. Y es por lo cual el Señor me ha puesto a compartir esta palabra, ¿no? Y realmente la mayoría de las veces estamos muy ocupados, estamos muy distraídos con otras cosas y no con las cosas que realmente son importantes. Tenemos que examinarnos constantemente, buscar esas señales, apartar la mirada de la pantalla y realmente mirar al cielo, mirar a Dios. Quisiera leer Lucas 21, del 9 al 11. Lucas 21, del 9 al 11, que dice: y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En los últimos 5 años han habido unas señales en los cielos que han pasado desapercibido. Ahora ha habido por lo menos 6 lunas de sangre en 3 años, y 3 años coincidiendo con fechas muy importantes en el calendario judío. Y eso no es una casualidad, es que el Señor está poniendo las cosas en su sitio. Y no es para alarmarse, porque esta palabra no va de castigo, esta palabra va de alerta, de estar vigilantes, de estar pendientes. Y tener que esperar y tener que mirar todas esas pequeñas señales que muchas veces son las respuestas a las oraciones que nosotros estamos teniendo, o las oraciones o las respuestas a lo que realmente nos estamos pidiendo, pero lo que realmente quiere el Señor. Y lo cierto es que el Señor se va a llevar a su iglesia y se la llevará pronto. Y aunque no seamos expertos en Apocalipsis, lo que tenemos que estar muy, pero muy nítidos es que no nos podemos quedar. Cuando venga el tiempo y del crujir de dientes, cuando venga ese tiempo, nosotros tenemos que estar con el Señor, habernos ido con el Señor.
Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar de todas formas, de toda manera. Y tenemos que estar vigilantes, tenemos que levantar la cabeza, dejar de estar distraídos. Si hoy se tuviera que escribir la parábola de las 10 vírgenes, yo creo que no dirían que se quedaron dormidas, sino que estaban distraídas con la pantalla. Y al final se les fue la señal. Al final el Señor las dejó. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Tenemos que tener esa señal constante, tenemos que ver las señales, tenemos que buscar en todo momento y comenzar todos los días a ver esa señal que está escrita en tu pared, porque no es en la pared del Palacio Real de Belsasar, es en tu casa, es en tu habitación, es en tu familia, es en tu trabajo, en todas las cosas donde nosotros nos movemos, donde nosotros vivimos. Ahí están esas señales que las está poniendo el Señor en todo tiempo. Y no les estamos haciendo caso porque estamos distraídos, porque estamos siempre pendientes de un aparato. Tenemos que levantar esa cabeza. En Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6, nos dice la palabra: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar atentos. Ezequiel 12:25. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Si algo podemos estar seguros, que todo lo que está escrito se cumplirá, que todas esas señales que nos da el Señor se cumplirán, aunque pensemos que eso no es para mí. Muchas veces son señales tan propias, que vemos un certificado de análisis de sangre nuestro y vemos que tenemos unos valores por encima y quizás nos preocupamos un poquito, o el médico cabecera nos dice: tienes que cambiar tu alimentación, tienes que hacer más ejercicio, tienes que hacer más esto y más aquello. Y después de una semana nos olvidamos porque decimos: al final eso no es conmigo. Y pasa lo mismo con las señales que aparecen en la palabra, que decimos: al final eso no lo creemos a ciencia cierta, pero el Señor te lo dice. Todo lo que yo hablaré, eso se cumplirá. Amén. Y el Señor permite que cosechemos las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Siempre vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Él no define o decide arbitrariamente nuestro destino, ni nos impone arbitrariamente un castigo. Las decisiones de Belsasar determinaron realmente su final. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos sembrar una pepa de mango y pensar que vaya a dar un aguacate. Eso no funciona. Si nosotros no sembramos cosas buenas, no vamos a obtener cosas buenas. Y realmente, así como Belsasar fue pesado, todos y cada uno vamos a ser pesados. Conozcamos de la palabra o no conozcamos de la palabra. Ese va a ser un juicio para todos. Y en esa balanza, una de las cosas que tenemos que evitar a toda costa es que se pronuncie la palabra tekel,
Ponme ahí, Josué, Daniel 5:27, porque Tequel dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ese será tremendo, ¿no? Que el Señor te diga: Tequel, fuiste hallado falto. ¿Ok? Y el Señor realmente lo que pesa son nuestros corazones, porque quizás alguno que tenga mucho músculo, mucha grasa, dirá: bueno, yo estoy sobrado, pero eso no es, en alguna parte de la palabra y algunas traducciones hablan que dice que Él pesa, el Señor pesa el espíritu. Y como le pedía Job al Señor, y Josué, ponme Job 31:6, así es que tenemos que nosotros pedirle al Señor todos los días: pésame, Dios, en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Todos los días nosotros tenemos que decir: Señor, muéstrame la señal claramente de que estoy haciendo mal. Y muchas veces nos lo muestra y sabemos en qué estamos ofendiendo al Señor. Y lo tenemos claro y lo tenemos nítido, pero al final no estamos cumpliendo. En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Son nuestras actitudes y nuestra justicia los que van a ser pesados en la balanza, van a ser examinados diariamente. La Biblia declara que tarde o temprano los que actúan bien serán recompensados. O sea que nada que usted haga para el Señor, nada que usted, ni la más minúscula oración que usted haga, ni el ayuno, ni aquel clamor que usted levante, ni aquella oración que usted levante, ni aquel ayuno que usted levante, ni aquel servicio que usted haga para el Señor va a quedar sin recompensa. Y eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que ser de esas personas que no por saber mucha Biblia, por saber muchos versículos de memoria, sino que realmente que nuestras palabras sean sinceras, correctas delante del Señor. Quiero ir a Deuteronomio 30, del 15 al 16, y después el 19 vamos a leer también. Y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Eso está vigente hoy. Eso no es que se escribió hace 5.000 años y ya pasó de moda, no. El Señor ha puesto en nosotros esa decisión, la vida o la muerte. Te vas para arriba o te vas para abajo, ahí no hay para dónde, no hay purgatorio. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Y tenemos que estar buscando esas señales con ahínco, tenemos que estar buscando esa palabra con ahínco, tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y reflexionar al respecto. Ya estoy terminando. Vamos a Hebreos 12:11, que dice, Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto significa que muchas veces la disciplina del Señor, como la disciplina de cualquier padre, como la disciplina que ejecutaron nuestros padres para nosotros,
y que gracias a Dios la hicieron. En el momento de la disciplina es duro. Muchas veces llevamos rechazo, muchas veces llevamos golpes en la vida. Y son golpes que el Señor quiere que tú tengas. Cuando uno está en una tribulación, hay dos formas de actuar. Una, preocuparse del problema, preocuparse del mí, del yo, de cómo con mis fuerzas yo puedo salir de allí. Y al final de la tribulación, lo que va a pasar con esa actitud es que vas a estar más alejado del Señor. Mas sin embargo, cuando tú en un momento de tribulación, tú buscas más al Señor, descansas en Él, al final vas a crecer en el Señor, vas a estar más cerca del Señor, vas a saber más lo que el Señor quiere de ti, vas a madurar más y vas a estar en ese camino donde el Señor quiere. Cuando nosotros nos apartamos del camino y el Señor nos da, como se le da al animal cuando se le aparta, se le da con las bridas o con el látigo, que igual el animal lo siente, pero si seguía por ese camino, era camino de muerte. En cambio, si entras al camino que muchas veces es el camino pedregoso, es el camino difícil, es el camino polvoriento, es el camino que no está de moda, porque igual ir a la iglesia no está de moda, igual predicar la palabra no está de moda, igual hacer una morada los lunes no está de moda. Pero esas son las cosas que realmente son importantes y las cuales nosotros tenemos que afirmarnos. En Salmo 32:8 tenemos una promesa que dice el Señor. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré tus ojos. El Señor tiene los ojos fijados en ti. Él, aunque tú piensas que a veces no lo sientes, no lo ves, Él está allí. Y hay que buscar esas señales. Amén. Quiero acabar con 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra promesa. Esa es lo que esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta última. Ese es nuestro leitmotiv, nuestra razón de ser, que nosotros estemos en ese momento. Amén.